Maitei Baeshaba. Así se inicia la edición número 7 de Iglesia Peregrina, aquí por Ñandeyarañe ETV, el primer canal de televisión católico del Paraguay. Marisol Elizabeth, Jubileo 2025, nuestro tema principal. Así, don Virgilio, Jubileo 2025, y como peregrinos del amor y de la misericordia de Dios Padre, oremos todos juntos la oración del Jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo revive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrama en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Así se inicia la edición número 7 de Iglesia Peregrina por Ñandeyarañe TV. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces. La Iglesia Peregrina, como programa de televisión, ha visitado la ciudad de Bicuí en el departamento de Paraguarí, específicamente la parroquia San José, Marisol. San José de Bicuí, así es. Estuvimos realmente muy fortalecidos, estuvimos con el Monseñor Celestino Ocampo, quien nos dio un mensaje por este año jubilar. Entonces, estemos atentos para recibir ese mensaje de nuestro pastor. Y aquí la nota. En un ambiente de alegría, de fiesta, de amor, de fe, de esperanza, como dice el lema, Peregrinos de la Esperanza. Entonces, particularmente ahí leí. Todo peregrino puede sumergirse en la infinita misericordia de Dios. En la tradición católica, el alegría al Señor que la dirija hacia la santidad. Es el año de la solidaridad, de la esperanza. Sus orígenes históricos se remontan al Antiguo Testamento. La ley de Moisés había fijado un año especial para el pueblo hebreo. Saga usia hoki kwa hesara morejo apretama ayajeo sin consuelo se añoní.
Hace referencia a una vocación para restablecer la comunión. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inicio de nuestra peregrinación tras la cruz gloriosa de tu Hijo en este tiempo de gracia. Venda las heridas de los corazones rotos, afloja las cadenas que nos mantienen esclavos del pecado. Saludos cordiales a todos los televidentes de Ñan de Yarañé. En este momento especial, donde inicia este año 2025, estamos aquí con la presencia del Monseñor Celestino Ocampo. Él es el obispo de la diócesis de Carapeguá. ¿Cómo está, Monseñor? ¿Cómo le va? Pero muy bien, excelente. Gusto estar contigo, con tu audiencia, Ñan de Yarañé, y a las órdenes. Así es. Querido Monseñor, aquí nosotros estamos con un programa que es Iglesia Peregrina y estamos
realmente emocionados y felices porque sabemos que estamos viviendo y atravesando todo este tiempo del jubileo, una etapa hermosa del cristianismo, especialmente de la Iglesia Católica. Queremos también felicitarla a usted porque sabemos que está también trabajando arduamente en la CEP, dentro de la conferencia episcopal. Entonces queremos un mensaje sobre este jubileo. ¿Qué preparación, qué quiere la Iglesia en estos tiempos qué espera de los laicos y de todos los consagrados y de toda la Iglesia? Exacto. Es un tiempo privilegiado que nos ofrece la Iglesia en este tiempo de jubileo, justamente para una renovación espiritual de las personas, de los cristianos, de las familias, de las comunidades. Es un tiempo de gracia, por eso se llama Peregrino de la Esperanza, así como el programa de ustedes también. El Papa quiso que se llamara así, porque realmente todos somos peregrinos en este mundo. Desde que nacimos, hacemos un camino de retorno al Padre, que es nuestro origen, nuestra fuente, nuestra meta. Por eso yo les invito a todos los cristianos que aprovechemos este tiempo de gracia que nos ofrece la Iglesia para una verdadera renovación espiritual. Necesitamos los cristianos todos, tanto laicos como pastores, fomentar la comunión, la unidad, la participación y siempre todo en vista a la misión, porque la tarea primordial de la Iglesia es la evangelización. Y ojalá este 2025, este año jubilar, sea un tiempo de muchos grupos que vayan surgiendo para la misión, porque necesitamos evangelizar nuestro mundo, nuestra sociedad, necesitamos impregnar del Evangelio a las personas y a las comunidades y a la sociedad toda. Así es. Es muy esperanzados realmente con todo esto, Monseñor, y también este primer canal católico, Ñande Yara Ñe'e, que en este momento lo escucha. También quisiera que le dé un mensaje al canal, ¿verdad?, en su director, al padre Luis Cabañas, y a toda esa fundación, ¿verdad?, de Ñande Yara Ñe'e. Muy bien, un gusto y muy agradecido por este espacio, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, a todo el equipo que compone Ñande Yara Ñe'e, comenzando por el director y todos los integrantes que llevan adelante este emprendimiento de la Iglesia Católica. Siempre necesitamos de los medios y necesitamos nosotros los católicos utilizar mejor los medios que disponemos a nuestro alcance. Por eso una gratitud muy especial, augurio de bendiciones para todos ustedes, para toda la audiencia, en especial para todo este año que apenas estamos iniciando. Muchas gracias, Monseñor. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos. Muy bien. Hasta pronto. A las órdenes. Hasta pronto. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, seré para siempre, tú y yo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final, amándote hasta mi final. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Paseo. Pase. Máquinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Citan que los jóvenes son esa savia nueva que se inyecta en esas históricas venas de una comunidad, de una sociedad, de un país. En este caso, de la Iglesia Católica, nuestros invitados de esta edición número 7, Iglesia Peregrina, Marisol. Sí, júbilo, realmente alegría, y aquí están los jóvenes que son la primavera de nuestra iglesia. Estos jóvenes llegan con testimonios y hermosas canciones. Así que bienvenidos a todos los jóvenes de todas las comunidades. Este es un espacio para todas las feligresías y en especial para los jóvenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida familia? Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Quién les habla? Natalia. Y yo soy Santiago. Estamos aquí para compartir con ustedes un testimonio que he rezado muchísimo para tener esta oportunidad y por eso estoy muy contenta. Bueno, fue una noche en donde yo estaba acostada y de repente escucho un sonido así como un golpe por el ropero y yo dije, ¿qué eso es? Y no recé en ese momento, hubiese rezado ya en ese momento. Y le pregunté al chico que estaba a mi lado si había escuchado eso y sí, me dijo. Y no hice caso, entonces me acosté de costado y siento que me aprietan con el edredón por mi brazo. Y como yo no creo en esas cosas, más creo en la parálisis de sueño, o si no, creía que a mí no me podía enmudecer ni encegar. Entonces hice un movimiento así brusco para salir de eso, miro hacia un costado y veo
la sombra del demonio. Era una sombra negra con 2 cuernitos así pequeñitos. Y me dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Porque en esa semana yo había decidido hacer la novena a Don Bosco Domingo Sabio. Entonces era el segundo día del novenario y pareciera que eso le había molestado. Entonces, ¿qué más podía hacer más que verle ahí? Entonces giré de nuevo y le pedí a Dios, a ese Dios que yo había dado por perdido, me alejé mucho de él porque pensaba que Dios me había no abandonado, pero que yo ya no contaba con su ayuda por una situación en que yo estaba, no veía la salida. Entonces yo pensaba que había perdido la comunión y en ese momento yo digo, Jesús, ven a mi corazón. En ese momento algo me envuelve y empiezo a hablarle a Dios. Empiezo a hablarle y había sido, yo no le estaba hablando, yo le estaba cantando. Al final cuando yo me despierto o cuando yo salgo de ese momento es donde yo me di cuenta que en realidad estaba cantando. Y era una canción que yo había olvidado inclusive, que yo ya no canté más porque yo era una persona que no era constante. Venía e iba de la iglesia, me iba a la iglesia un año y dejaba 3. Y así. Y con ustedes quiero compartir esa canción que yo le hablaba a Dios y que había olvidado. Y dice así. Oh Jesús, hoy vienes hasta mí. Yo quiero contemplarte y adorarte, recibiéndote en la comunión que a la santidad me llevará. Oh Jesús, amigo Jesús, misterio de amor, misterio de amor, Cordero de Dios, Cordero eres tú. Oye mi voz, óyeme, toma mi música, mi canto es para ti, cual ingenua oración, mi oración, con tu cuerpo y tu sangre, oh mi Señor, riega mi corazón. Y entonces entendí que estaba cantando la música, pensaba yo que le hablaba a él. Y escuché las voces de los ángeles que me decían, has recibido la comunión. Me abro los ojos y no sentí miedo, me olvidé del mal que había visto y me desperté con gozo y con más ganas de seguir adelante. Queridos jóvenes, yo les invito, les exhorto a que vengan, a que se acerquen a la iglesia, porque el Señor te espera, te ama, el Señor existe, somos testigos de eso. Yo llegué a ver cosas que se movían solas, tiene que haber un mundo más allá, algo más allá. Haz la prueba y verás, dice la Biblia. Entonces acá están invitados a venir a la parroquia, a Ñandeyarañe, dirige el padre Víctor Cabañas, y están las puertas abiertas, donde vos podés venir a contar también tu experiencia y a hacer que esto crezca más, porque muchas personas no conocen o dudan, no tienen fe y sienten como un vacío, rezan pero parece que no se les escucha. Sin embargo, la Virgen, en uno de los mensajes de Medullor, la Virgen que es tan sencillita, ella dio ese mensaje que Dios escucha todas las oraciones. Es tan sencillo, pero es tan potente ese mensaje. Y que confiar en eso, confiar en que está Dios contigo, te está mirando. Y entregarle nomás tu sí, que no estás solo. Dios tiene muchos proyectos
Una vez que vos entregas tu vida a Dios, Él lo toma y ya nunca más te deja. Te apartás y va como esa oveja perdida detrás tuyo y te trae otra vez al camino. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios hizo en mi vida. Y yo no siquiera sabía cantar. Yo cantaba y la gente me hacía así. Y le pedí a la Virgen que me dé ese don de poder cantar. Y porque le hice una promesa que yo iba a cantarle a ella. Que si me daba una voz iba a ser para ella otra vez. Entonces, escuchando Radio María, me empecé a cantar con Gladys Garcete. E incluso estaba tan emocionada con ella que me fui hasta su casa, hablé con ella, era mi ídola. Es mi ídola. Pero esto es un don. Y Santi también, ¿verdad? Así mismo. Sí. Es un don. No estudiamos canto. Que viene de Dios, realmente de Él. Vienen todos los dones y los talentos. Sí. Y todos tenemos talentos y tenemos que descubrir eso. Sí. Principalmente poner en servicio. Poner servicio. Y tenemos que tener súper en cuenta que tenemos un patrón que paga muy bien. Eso es lo que les puedo decir también. Paga muy bien nuestro patrón. Con todo lo que se ha compartido hoy, Marisol, los corazones están encendidos. Hay alegría y esperanza y más fe que nunca en Dios. Así es. Realmente nuestra iglesia es realmente sabia, que nos propone todo este año para que podamos entregar este corazón a la alegría, a la conversión. ¿Qué más queremos todos los peregrinos de nuestra Santa Iglesia Católica? Caminemos cantando para que nuestras luchas no pierdan el gozo de la esperanza. Hasta la próxima. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia